Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y les doy la bienvenida a Hablando en Plata, un espacio donde juntos aprendemos cómo cuidar nuestro cuerpo, mente y espíritu y exploramos caminos para vivir una madurez más plena. Esta es una ocasión muy especial porque conversaremos con Aura Medina, psicoterapeuta transpersonal, escritora y conferenciante, pero además anfitriona del podcast Shots de Realidad, donde te guía en la exploración de tu historia y te ayuda a cultivar mejores relaciones. ¿Y qué relación más importante que con uno mismo? Hoy hablaremos de la revisión de vida, que es una práctica que consiste en reflexionar sobre nuestro pasado, revisitando experiencias, logros y desafíos, con el fin de encontrar significado y cerrar ciclos de manera positiva. Es una herramienta poderosa para el bienestar emocional y la salud mental, pues nos abre esa posibilidad de soltar lastres, de deshacernos del equipaje emocional que hemos cargado por mucho tiempo. Y en este camino ahora nos ayudará a entender qué es, cómo puede beneficiarnos y cómo podemos llevar a cabo esta práctica incluso en nuestra vida cotidiana. También, espero, hablaremos de algunas técnicas y consejos prácticos para acercarse a esta forma de terapia de una manera efectiva. Aura, bienvenida. No sabes qué privilegio tenerte aquí. Compartimos en los espacios de Marta de Baile Podcast y entonces está padrísimo que hagamos esto conjuntas. No sabes cómo lo aprecio. A mí me encanta, gracias por la invitación. De verdad, desde que te vi, platicamos la primera vez que te conocí en el cóctel. Fue como, wow, hay que hacer algo juntas, ¿no? Cuando me encanta el nombre de Hablando en Plata y me pongo a pensar, pues sí, es que somos ya gente con plata. Entonces, y nuestro camino se vuelve un camino plateado y me gusta ese concepto de cómo poder mejorar esta etapa de nuestra vida. O no sé si mejorar, pero aprovechar lo máximo. Claro, porque además partimos del hecho de que, y de ahí surge la idea, es que desde mi perspectiva está surgiendo una nueva etapa de desarrollo, así como a principios del 900 surgió la adolescencia que no existía. Claro. Los niños pasaban a adultos y se acabó. Ahora, con la nueva longevidad y este periodo, pues casi 3 décadas adicionales que estamos teniendo en nuestra vida, pues ese periodo es diferente. Y nos encontramos con que muchas cosas no han cambiado y nosotros todavía tenemos energía. O sea, lo último que se nos ocurre es decir que nos estamos retirando. A mí la palabra me da hasta no sé qué. ¿Retirarme de dónde? Sí, claro. Cuando yo dejé el mundo corporativo, que fue una decisión muy consciente y muy planeada por mucho tiempo, querían poner que me iba porque me retiraba. Le dije, cero. Claro. Exactamente lo estoy haciendo por lo contrario, no por retirarme, ¿no? Entonces, y hay muchas oportunidades o hay la posibilidad de hacer cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, pero también de aprovechar para voltear la mirada y revisar, que es el tema de hoy, nuestra vida para esto que decía, ¿no? De pronto cerrar ciclos. Así es. Fíjate que justo ahorita que lo estás diciendo me pongo a pensar, yo estuve trabajando en corporativo muchos años y también llegó un punto en que dije, ya no quiero seguir y me estaban ofreciendo algo muy bueno y algo me dijo en el cuerpo, ya no. Yo quería seguir esto que estoy haciendo hoy. Para mí esta era mi pasión. Al principio no lo supe, lo hacía por mí, hacía las terapias, los retiros. Todo eso fue parte de mi vida desde muy jovencita. Pero yo lo veía como una posibilidad mía, no como algo que iba a compartir. Y lo hermoso de todo esto, Adriana, es que como van pasando los años, uno se puede revisar, como dice la terapia, ¿no? Pero además, no necesariamente en terapia, es como ya cumplí. Estoy cumpliendo de alguna manera con ciertas cosas que fue pues educar a mi hija, darle una educación, cuidar a los hijos, lo que haya sido para cada quien, no importa. Pero llega un punto de mi vida que digo, ya tengo más de 60 años, yo ya cumplí con la parte social. No tengo que complacer a nadie, no tengo que sentirme bien ante nadie. Hoy en día tengo una pareja, ¿no? Y obviamente, bueno, la pareja requiere
retos constantes, sobre todo que es una pareja que llegó ya en mis años plateados y también en los de él, pero bien interesante porque ya es con una visión muy nueva. Entonces, como que la vida ofrece tantas oportunidades de decir, cosas que tuve que hacer, ya no las tengo que hacer. Hoy, ¿qué puedo hacer? Como tú decías hace ratito, voltear a ver qué pasa conmigo, cómo estoy yo ante mi propia vida y qué áreas son esas que me gustaría enriquecer, cultivar, continuar, ¿no? Y tengo todo el tiempo para hacerlo. Historias, ya es hora de cerrar y de dejar atrás, ¿no? Eso. ¿Qué es? Empecemos por ahí. Claro que sí. ¿Qué es la revisión? Bueno, tú lo decías muy claramente al principio, ¿no? Es este proceso terapéutico que nos lleva a reflexionar sobre todo lo que ha pasado en nuestra vida, ¿no? O sea, como que detener el tiempo es una recapitulación, lo vería yo, y que nos ayuda a explorar esas experiencias, esos logros, retos, desafíos, momentos que a lo mejor fueron difíciles, situaciones que traemos atoradas todavía, porque de que traemos, ¿no? Y como que a veces nos aferramos demasiado, es que nunca lo voy a perdonar o es que nunca voy a perdonarme, ¿no? Pues como que es un momento de tenerte decir, a ver, ¿qué está pasando? Y de nuevo, ¿cómo estoy yo ante estas diferentes situaciones? Sobre todo porque además a veces ni cuenta te das y esos pendientes, voy a llamarle así, de repente te impiden hacer nuevas cosas o te impiden avanzar o te impiden crecer o te impiden aventurarte en otras cosas, te limitan. Es que esa es la cuestión, es muy diferente traer una maleta, todo un bagaje emocional, cargándolo, que es un lastre, como decías tú hace ratito, y muy cierto, que no nos permite avanzar. Me recuerdo una carta, yo trabajo mucho con la cuestión de la simbología, me gusta mucho y uso el tarot terapéutico. No como adivinanza, sino como una mirada al inconsciente a través de los símbolos. Me gusta mucho este aspecto junguiano. Entonces, hay una carta específicamente del tarot de Osho donde se ve a esta persona ante una montaña, trae un chango cargado, trae una maleta pareciera, trae diferentes objetos cargando y ve la montaña que tiene que subir y dice, no voy a poder. Entonces, es muy diferente andar cargando con todo ese lastre que traer lo que trae el loco del mismo tarot. Un atito cargando de la manera más ligera, donde guarda su experiencia, donde guarda todo aquello que le ha traído, pues, la sabiduría, el conocimiento, el autoconocimiento y las herramientas. Exacto, los recursos y herramientas que hemos ido recabando en el camino. Y que puedo detenerme y decir, a ver, en todo este paquetito de juguetitos que traigo, ¿qué me ayuda el día de hoy? ¿Qué me enseñó la vida con esto, con aquello? Y podemos utilizar todo eso, ¿no? Y me parece una cosa maravillosa. Oye, ahora, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales beneficios psicológicos de realizar una revisión de vida, sobre todo en esta etapa? Claro, mira, yo podría decirte que lo primero que me viene a la mente es el bienestar emocional. Cultivar nuestro bienestar emocional. ¿Cómo? Procesando, aceptando eventos pasados, ¿no? Lo que puede ayudarnos a soltar esos lastres, aliviar esa carga emocional y encontrar la paz interior. También el asunto de la autoidentidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo cuando ya no estoy cumpliéndole a los hijos, a los nietos, a la vida, al trabajo, a la sociedad? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es esta narrativa que tengo acerca de mí misma o mismo? Eso me parece muy importante, la autoimagen, la autoidentidad. Qué fuerte lo que estás diciendo, ¿no? Porque recuerdo ahora que justo lo que mencionaba cuando dejé el mundo corporativo, para mí era, por muchos años mis apellidos corporativos me definían. Claro. Y entonces, y era como que me evaluaba a través de la mirada de otros, que yo lo hablo en términos profesionales, pero que es lo que tú dices, cuando es esa imagen que tienes, y tu valor está significado por la mirada de otros. Así es. Y me acuerdo cuando di este paso que mi terapeuta me dijo, ahora vas a tener que darte valor mirándote en el espejo. Qué interesante. Y fue una transición muy interesante, porque fue muy consciente y lo noté. O sea, te da miedo al principio porque dices, ¿no? ¿Qué va a ser? Pero qué importante es esa mirada, como tú lo hablas en el espejo, para decir, ¿quién soy yo? Y obtener a través de una herramienta como la revisión de vida, empezar a encontrar esas respuestas
desde otro lugar, desde luego va a contribuir a tu bienestar emocional. Y sí quiero comentar algo, o sea, como bien dices tú, no es fácil, o sea, es natural que dé miedo, porque sí cargamos una identidad, ya sea por la cuestión profesional, porque me identifique como madre, me identifique como esposa, y a lo mejor hoy ya no tengo, ya nadie me necesita aparentemente, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando nadie me necesita? ¿A dónde volteo? ¿Dónde pongo mi valor? Entonces, sí da miedo para los que nos están escuchando, las personas que están escuchando. Es obvio, es más bien, es natural que nos dé miedo. Y tendemos a pensar que, o sea, mientras hablamos, tendemos a pensar que a lo mejor le pasa más a las mujeres. Pero imagínate un hombre que está, de repente ya no tiene el mismo rol profesional, porque es un momento donde también experimentas algunas pérdidas, que ya no tienes ese rol, que justo tu identidad está cambiando o en cuestionamiento, pues también lo experimenta. O sea, esto es un tema más allá del género. Sí, de hecho han habido hombres ya mayores con los que he tenido pláticas terapéuticas de amistad que hablan de eso. Ya no trabajo, no sé qué hacer. Me vuelvo como un estorbo en casa, ¿no? Y tengo la experiencia, mi abuelo trabajó en ranchos toda la vida, fue agrónomo. Y el día que decidió vender sus ranchos, al principio era invitar a la familia, llevarnos de viaje, hasta que llegó un punto en que ya no sabía qué hacer con su vida. Llegabas a verlo y estaba viendo telenovelas porque no sabía qué hacer. Claro. ¿No? Y dices, qué bárbaro. Y entonces esa parte es el fortalecimiento de la identidad. Buscar esa nueva identidad o quién realmente eres tú, como te digo, cuando no estás cumpliéndole a lo que sea. La estimulación cognitiva sí me parece muy importante porque sí vamos perdiendo un poco de memoria, hay que reconocerlo, ¿no? Y de repente es como... Y yo creo que es porque la memoria es un músculo y hay que ejercitarlo. Y si no estamos haciendo algo creativo, si nos sentamos horas a ver televisión, esto se va deteriorando. Entonces, esta revisión nos permite también ejercitar ese músculo que es la memoria y esa capacidad cognitiva, ¿no? Y nos ayuda a mantener nuestra mente despierta. No tiene por qué irse deteriorando con los años. Digo, hay un deterioro natural, sí. Pero una cosa es eso y otra cosa es porque estoy todo el tiempo... O también sucede a veces que no sabemos cómo estar en el presente. Nos da tanto miedo lo que está sucediendo, porque son cambios fuertes, que estamos o en el pasado queriéndonos aferrar a algo que ya no es, o con todos estos círculos que no hemos cerrado, como bien decía, ciclos, o con todos estos asuntos que, es que cuando era abuela, cuando trabajaba, siempre hablando del pasado y no encontramos la riqueza del presente. Se nos están yendo las horas y ya se están yendo. Entonces hay que aprovecharlas. Y la otra sería lo que me encanta a mí, la conexión intergeneracional. Qué lindo es poder compartir con la familia, con la gente que quiera hacerlo, por supuesto, ¿no? Estas historias de vida. A mí me parece riquísimo, se me hace una cosa tan hermosa, porque esto puede de verdad fortalecer esos lazos afectivos y transmitir la sabiduría, la experiencia a estas generaciones más jóvenes. Pero además es como, ¿cómo te conocen tus nietos, tus hijos? No, bueno, pues con la identidad que tenías, la mamá, y hoy que ya no eres nada más eso, ¿cómo puedes comunicarle toda la riqueza que tienes en tu vida? Pero además es de ida y vuelta desde mi perspectiva, porque... del otro lado, tú recibes muchas cosas, ves el mundo desde su mirada, entiendes cosas, te refrescas. Yo tengo el enorme privilegio de tener amigos, muchos amigos de todas las edades, pero muy jóvenes. De hecho, los últimos viajes que he hecho los he hecho con personas en sus 30s. Ya han sido que nos vamos de viaje, etcétera, etcétera. Y al principio yo decía, la primera vez que surgió además espontáneamente, amistades además, ¿no? Ni siquiera familia, con mi familia obviamente, ¿no? Pero yo decía, ¿y estos querrán bajar conmigo? O sea, ¿por qué no? Y luego dije, bueno, pues también pueden decir que no, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, pues nos surgió espontáneo, nos fuimos y la pasamos estupendo. Y yo recurro, a pedir a veces con frecuencia consejos. Por ejemplo, para este podcast, pues se lo mandé a una chica que admiro muchísimo y que es una queridísima amiga, y por un par de amigas muy jóvenes las dos. Le dije, échenle un ojo, denme sugerencias porque este mundo es bastante nuevo para mí y de por sí me intimida estar al frente, porque yo siempre he estado atrás y es tan rico ese intercambio y por supuesto ellas también si necesitan algo, etcétera, en términos de esa mirada que tú dices o ese consejo, es
tan rico de los dos lados, de ida y vuelta. Yo creo que pocas cosas tan valiosas como las relaciones intergeneracionales. Absolutamente. Yo visito mucho a mi ex suegra. Su hijo y yo fuimos pareja años. Él murió de cáncer ya hace unos años. Pero todavía cada vez que vengo a la Ciudad de México voy, la veo y me encanta sentarme con ella y escucharla. Además es una mujer interesantísima, sabia. Esa es la parte de la vejez, la sabiduría acumulada. Que no, yo siempre digo, hay que buscar la forma de convertirnos en ancianos sabios y no en viejitos tercos. Sí, y esa es la diferencia de lo que hace esta terapia. ¿Sí? Y este es un momento para hacer esa preparación. Absolutamente, ¿no? Abrir esta mente y soltar lo que ya no es. Oye, ¿y esta forma de terapia puede de alguna manera ayudar a enfrentar, sobre todo aquellos que la viven, la ansiedad o la depresión que a veces ocurre? Absolutamente. Yo te decía al principio que yo he hecho esto de los diarios porque me parece una forma de ir registrando. O sea, el hecho de buscar un sentido de vida, Adriana. Víctor Frank, el humanista maravilloso que era, decía que hay dos pilares muy importantes para la vida, para el sentido de vida, ¿no? Las relaciones personales, interpersonales y lo que haces con tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que mantener un diario, por ejemplo, escribir, siempre ha sido una herramienta maravillosa que te ayuda a la edad que sea, de hecho, a registrar tus pensamientos, tus sentimientos y eventos importantes que lo puedes hacer en cierta edad cuando ya tienes más tiempo, ¿no? Y puedes escribir porque de alguna manera te ayuda a que te des cuenta de cuáles son esos patrones de tu vida, qué se ha repetido, qué se ha quedado por ahí atorado, qué ha pasado y traerlo al presente. Y también cómo puedes, imagínate, dejar esos diarios para, bueno, a mí me parece una joya poderlos dejar si quieres con algunas cosas, ¿no? Para las generaciones que vienen. También es como una cosa, una historia ahí de vida. Claro. Maravillosa, ¿no? Por otro lado, yo creo, me parece a mí que este tipo de trabajo nos permite soltar cargas. ¿Por qué nos deprimimos a esta edad? Porque ya sentimos que se acabó la vida. O porque creemos, no es un sentimiento, porque creemos que se acabó la vida. Es una creencia que podemos fácilmente, bueno, no fácilmente, pero que sí es posible modificarla. La vida no se ha terminado, no se termina hasta que se termina, ¿no? Y además, esto de se terminó, lo complicado, por no decir, no sé, lo triste de este pensamiento o de esta creencia, es que es muy limitante, porque entonces ya no haces cosas porque, pues, ¿para qué? ¿No? O no exploras o no buscas o no creces porque, pues, básicamente ya acabé, ¿no? Es que es eso. Si tú te crees que ya eres un producto terminado, que se acabó lo mejor de la vida, los mejores años, ahí es donde empezamos a perder, yo creo, la alegría. La depresión es una forma de represión. Nos deprimimos cuando reprimimos. Entonces, el poder expresar, el poder manifestar, el poder ser creativos en esta edad nos va a ayudar muchísimo a conectarnos con una parte que sigue fluyendo, que es como esta agua de un manantial que no deja de brotar. Y que además, qué interesante, qué importante poder poner todo lo que tú eres hoy, ¿no? Para donde tú estás, no sé, a favor, para ayudar, para apoyar. Puedes hacer tantas cosas. Por eso creo yo que esta revisión de recordar quién soy yo también, cuáles son mis herramientas, mis recursos, mis habilidades, y esas se quedan contigo hasta el último momento. Y mis pasiones y mis sueños. La pasión jamás debe perderse. La pasión es parte de la vida y a veces cuando cargamos tanta cosa emocional, porque la pasión es una energía muy profunda que se puede perder cuando tenemos demasiada emoción acumulada, negatividades en la cabeza, situaciones que no hemos soltado, ¿no? Háblanos un poquito de las técnicas que forman parte de este tipo de terapia. Con muchísimo gusto. Justo lo que te decía hace ratito, el journaling, ¿no? El poder escribir, el mantener este diario, todos los días, fíjate, inclusive en los grupos de 12 pasos, cuando tú vas, bueno, cuando las personas van porque tienen una adicción o codependencia o algún asunto que no están resolviendo, una de las grandes herramientas siempre ha sido el escribir. Escribe tu vida. Yo me pasé un año, yo me fui una vez a Milwaukee,
me iba yo a casar y me fui para allá y el hombre se iba a trabajar y era invierno y bueno, yo estaba encerrado, no hacía mucho porque los fríos eran terribles, mi hija se iba a la escuela y yo escribía y escribía y escribía y escribía, estaba yo jovencita, pero hoy me pongo a pensar que esos tiempos de poder escribir, que luego se convierten en inclusive hasta libros, pueden ser, ¿no? Pero olvídate de que sean libros, simplemente el poder escribir te ayuda a sacar y te conecta con algo más profundo, con recuerdos y memorias que no son tan conscientes. Y al revisitar, reflexionas también. Y reflexionas todo el tiempo. Estás en una eterna recapitulación, ¿no? Este recapitular a mí me encanta. Poder ver qué pasó, qué hice y poderlo escribir, ¿no? Visualización. Estas visualizaciones guiadas, de alguna manera, pueden ayudarte a facilitar los recuerdos, ¿no? De esas experiencias significativas y promover la introspección. Te llevan a mí las visualizaciones me encantan, las utilizo mucho en los talleres, las uso para mí muchas veces cuando estoy sintiendo algo. Tengo técnicas inclusive que se llaman de rápida asimilación, que son como unas técnicas de regresar en la línea de vida, ¿no? Y empezar a buscar, por ejemplo, por qué tengo la ansiedad y me voy a la vez pasada donde la tenía y busco como a ver, ¿de dónde nace esto? El hilo ¿no? conductor. El hilo conductor, hasta dónde me lleva, hasta el origen, lo más que se pueda, ¿no? Pero son técnicas maravillosas. ¿Y eso tiene que ver con el árbol genealógico también un poco? Puede ser, pero no, porque aquí es contigo nada más. Esta Ok. es una historia tuya, es con tu propia historia, en tu propia línea de vida. Claro que te puede llevar a experiencias con ancestros, por supuesto que sí, que la abuelita que no me acordaba, que la también mamá. fíjate que en terapia en algún momento hice ese ejercicio y me resultó fascinante, porque la tarea, voy a ponerlo así, era revisar la historia de las mujeres en mi familia. Importantísimo, claro. Y entonces, y ver cómo se había transformado y dónde cambió su esencia, voy a decir así, de ser de pronto o mujeres muy poderosas a muy sumisas o lo que sea, ellas, ¿no? claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Y es un poco también revisar cómo han venido los aprendizajes y qué fue lo que yo abrevé que me estaba afectando en ese momento. Y me pareció un ejercicio maravilloso. Y para hacerlo tuve que ir con mi madre, con otras personas. Oye, cuéntame, ¿y quién era la abuela tal? ¿Y qué hacía? ¿Cómo fue su vida? Yo creo que ha sido una de las experiencias más lindas que Fíjate he hecho. que esa técnica a mí me parece maravillosa. Esta parte donde hoy que tenemos todavía quizá a la abuela, a la mamá, a la tía, estar explorando. Claro, yo voy a hablar como mujer. Tengo un libro que se llama Sanando la herida materna y hablo mucho de la importancia de entender los patrones en mi línea generacional, en la línea femenina. Como lo que tú acabas de decir, ¿qué pasó? ¿En qué momento la tía, la abuelita, o sea, todos esos pequeños secretitos que nos decían, ¿no? Si pueden ahorita aprovechen, porque de verdad es buenísimo explorar la historia de la familia, ¿no? Sí. Yo me he enterado de cada cosa que digo, wow. Y lo disfrutan todos, ¿eh? Todos. El que lo cuenta y el Sí. que lo escucha. Así es. Y después, porque ya muchos ya no están en mi vida, Sí, claro. que han fallecido, pero y a veces lamento y digo, ay, ¿cómo no platicé? ¿Cómo era esto? ¿Y por qué no anoté esto? ¿Y por qué no escribí aquello? Entonces, si todavía tienen la oportunidad, háganlo. Yo siempre sugiero, aprovechen, entrevisten a sus Sí. papás, etcétera, pídanles que les cuenten su vida. Ellos lo disfrutan mucho. Sí. Y uno aprende enorme y son herramientas que le ayudan a conocerse y en este caso, pues Claro. parte de la revisión de vida. ¿Qué más? También utilizar fotografías, objetos significativos, ¿no? Estos objetos personales, como estas herramientas que te ayudan te ayudan a literalmente a desencadenar recuerdos y emociones que van con esos recuerdos. Eso es parte de la terapia, ¿no? De poder decir, esta foto, este objeto, no sé, un anillo, algo que de pronto te acuerdas y empiezas a hablar y sacas o escribes y escribes. Son algunas de las técnicas que se utilizan en la terapia de revisión de vida. Claro, con cada persona, la terapia, yo digo, siempre tiene que ser orgánica, no puede ser una regla tal, ¿no? Sino que vamos como terapeutas de alguna manera conectándonos con qué es lo que necesita esa persona en este momento y utilizando esa parte, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar este tipo de terapia a resolver conflictos y traumas pasados? Bueno, esta terapia es una herramienta muy efectiva para ayudar a las personas, como tú dices, a resolver conflictos, a soltar estos traumas, ¿no? Porque todos y todas traemos.
¿Cómo lo hace? Nos permite explorar, reflexionar y procesar las experiencias de vida de una manera creativa, significativa y terapéutica. No nada más como decir, ay, es que la tía me hizo. No nada más en una especie de queja, Adriana. ¿No? O de esas que repetimos y repetimos y repetimos, que se vuelve que dices, ya no me lo cuentes, por favor, sino realmente explorar experiencias pasadas, ¿no? Y esta terapia nos da la oportunidad de examinar esos eventos pasados, identificar los patrones de los que hablamos hace ratito, de pensamiento, de comportamiento, y comprender cómo me ha afectado a mí, que eso es lo más importante de todo esto. Y de pronto en esta etapa a lo mejor pues ya eres diferente y ya valoras diferente y el mundo es diferente y a lo mejor a la hora que lo revisitas lo ves desde otro lugar. Esperemos que así sea, por Dios, por favor. No, sí, claro, ya no puedo verlo como lo veía, no debo verlo como lo veía hace 20 años, porque ahí es donde se ve, esto ha sido un continuo crecimiento, debe tener que ser así la vida, ¿no? Que nuestras mentes se vayan abriendo y que logremos encontrar ese valor y esa pasión y esas ganas de salirnos de nuestras cajitas, de esos condicionamientos, poder atrevernos a romper, si no es ahora, ¿cuándo, por Dios? ¿No? ¿De qué otra manera nos puede ayudar? Nos va a ayudar a reconocer y a validar emociones. Esto es bien importante porque sobre todo nuestras generaciones, tú y yo somos, bueno, de terapia y nos encanta, pero hay muchas personas que para quienes la terapia nunca fue una opción. Entonces, y que a lo mejor siguen catalogando algunas emociones como eso no está bien, negativas, y sobre todo si están muy asociadas con conflictos y traumas. Entonces, al tú negarlas o no quererlas reconocer, pues no estás de alguna manera procesando y liberando esos sentimientos, y eso es importantísimo, está demostrado. Yo trabajo mucho con la terapia psicocorporal de Wilhelm Reich y él hablaba mucho de cómo a veces, bueno, no a veces, siempre, cuando tú reprimes emociones, esto trae depresiones, trae ansiedades, trae compulsiones, trae una serie de situaciones que ni cuenta nos damos y que andamos cargando, ¿no? Entonces, integrar la narrativa personal, como decíamos al principio, de alguna manera, de manera coherente, e ir integrando, procesando esas experiencias pasadas a lo que somos hoy. Eso a mí se me hace muy rico porque de alguna manera nos lleva a un tema que a mí me parece básico en la vida y en la edad que sea, la aceptación. La aceptación y la reconciliación con lo que somos, con lo que sí somos, aún con las cosas que nunca nos gustaron y no pudimos resolver, que lo hablábamos hace rato, ¿no? Identificar todos los patrones y todas las creencias limitantes, todo aquello que formó la cajita en la que estábamos atrapados por tantos años y que hoy podemos decir, a ver, ¿esto realmente es así? Porque lo pensamos en algún momento, ¿no? Las mujeres no pueden hacer esto, o yo no debo hacer aquello. Y hoy durante esta revisión, puedes descubrir todos estos limitantes, estas creencias y darte cuenta cómo eso creó algún tipo de experiencia pasada que sigue causando conflicto en tu vida. Sobre todo cuando lo ves en tus hijas o en tus hijos y te espanta y te da miedo, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué me pasa esto? A mí me parece eso muy liberador y te promueve la resiliencia y el crecimiento personal, que eso es algo que siempre debe continuar en nuestras vidas porque pues estás abordando los conflictos, estás enfrentando tus traumas, las situaciones atoradas de una manera constructiva, precisamente para sanar. Entonces vas desarrollando habilidades de afrontamiento, de resiliencia emocional y vas a fomentar un mayor crecimiento y mejor bienestar, que es lo que estamos buscando, ¿no? Claro. Oye, ahora, y el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, ¿juega un papel? Absolutamente, es fundamental en este momento, en esta revisión de vida, ¿no? Porque es un componente clave en el proceso de sanación y de transformación personal. El perdón hacia mí misma primero. Eso tiene que ser básico. Tantas cosas nos echamos en cara, es que si yo hubiera hecho, si hubiera dado más, en fin, todo eso lo venimos cargando. Y el perdón acerca de lo que no pudimos hacer, de las equivocaciones, de los errores, es crucial para liberar la culpa, la vergüenza y los autocastigos. Que eso, bueno, todo esto se relaciona con los eventos pasados. Cuando nos perdonamos, podemos cultivar la compasión, una de las, yo diría, las cualidades más altas del ser. Ser compasivas, compasivos, la aceptación y la autoestima. Y eso, pues, obviamente, nos va a llevar a vivir una vida de mucho crecimiento, de mucha resiliencia, pero de mucho bienestar también, ¿no? Y el perdón a los demás, porque finalmente
en estos momentos de tu vida lo más importante ya es soltar todas estas situaciones difíciles, dolorosas, ¿no? Liberar resentimientos, las iras, los enojos. Y no quiere decir que tengas que volver a convivir con personas que a lo mejor por alguna razón decidiste que no. Es simplemente revisarlo, reflexionar sobre ello y desde esta sabiduría supuesta de nuestra edad decir, bueno, todos somos humanos, todos nos hemos equivocado y cultivar este perdón. No siempre es fácil, yo lo entiendo, y a veces es muy necesaria el acompañamiento terapéutico, porque si no liberamos las emociones, Adri, es muy difícil llegar al perdón. El enojo, el llanto, la tristeza, el dolor, poderlo hablar, poderlo sacar, que eso también te ayuda a los diarios. Uh-huh. Cuando tú sacas todo eso, el perdón surge por sí mismo. Es un entendimiento, una aceptación de todos nosotros como seres humanos y seres falibles al final, ¿no? Y fíjate que es como, a mí hay un ejercicio que me gusta mucho que es hablar en primera persona. O sea, no hablar de lo que me hicieron y lo que no sé qué, claro, sino decir, bueno, cómo me siento, exacto, cómo contribuí yo a eso, exacto, o sea, desde el yo. Porque entonces es mucho más empático y es mucho más fácil llegar a ese momento del perdón. Y más real, porque claro. Una de las cosas que a lo mejor no hemos sabido mucho los seres humanos es ser responsables de nuestra vida. Cada cosa que pasó en el camino que hemos caminado, el sentirnos víctimas de alguien nos atrapa, nos quita mucho, nos quita poder, nos quita dignidad, nos quita autorrespeto. Y el reconocer que no fuimos víctimas, que también colaboramos en situaciones difíciles, que algo contribuimos en ciertas cosas, nos libera y nos da esa empatía, esa comprensión, esa capacidad de ser más compasivos hacia mí y hacia los demás. Aunque no terminen siendo los mejores amigos, pero por lo menos ya te claro, desenganchas. Y entonces al desengancharte, pues es un lastre menos. Fíjate que yo la primera vez que oí, no tanto del concepto como tal de revisión de vida con ese nombre, pero sí de la idea, fue con Jane Fonda en un TED Talk que dio y que dijo que varios conceptos muy interesantes, porque ella se ha vuelto como una embajadora y una ícono de este movimiento, edad, ¿no? De este rescatar lo que ella llama el tercer acto. Y ella hablaba en esencia de esto que ahora sé que se llama revisión de vida. Y ella dice una cosa que me pareció muy interesante, porque dice que el tercer acto de la vida es una oportunidad para el crecimiento personal y la reflexión, que es mucho lo que estamos hablando, y dice que quizás la tarea del tercer acto sea terminar la tarea de terminarnos a nosotros mismos. Me encanta esa frase, la tarea de terminarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es como ir completando. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué me falta para sentirme una persona completa hoy, aquí y ahora? ¿No? Entonces, claro que sí, esa perspectiva de Jane Fonda sobre el tercer acto de la vida como esta gran oportunidad para el crecimiento personal, para la reflexión, es sumamente valiosa, muy significativa. Y efectivamente yo también lo veo como esta oportunidad para completar ese proceso de autoconocimiento, de crecimiento, de realización personal, algo muy enriquecedor y muy alentador. Considerar el tercer acto de la vida como una fase de finalización y autocumplimiento nos ofrece esa perspectiva enriquecedora y motivadora para aprovechar al máximo esta etapa de la vida. Fomenta el crecimiento personal, la introspección profunda y la realización de uno mismo. ¿Qué más queremos? Uh-huh. Qué belleza. Sí, me encanta. Sí. A mí, te digo, fue la primera vez que dije, qué interesante. Sí. Si buscamos, ese puede ser un propósito de entrada. Es que eso es un gran propósito de vida. Uh-huh. El poderme completar. ¿Qué me falta hoy? La famosa pregunta, si yo me fuera a morir en una semana, mañana, pasado, ¿qué sería importante para mí hoy? También eso nos ayuda, Adri, a soltar esas cosas que no son tan importantes, ¿no? Y centrarnos en lo que sí es, en lo que sí está alineado con nuestros valores y propósito de vida. Y eso que dices tiene valor tanto en los aspectos macro como en los micro, en el día a día, en las estupideces que pasan en el tráfico, en el no sé, dices... Ya, estoy más... No, por Dios, o sea, ¿a dónde estoy poniendo mi energía? ¿En quejarme del vecino? ¿En que ya,
¿no? Entonces eso ser quejumbroso, que también es un aspecto que se nos va fomentando con los años y no lo sabemos detener, no nos lleva a nada bueno, nos atrapa. Fíjate que yo he encontrado que a veces o te vas para ese lado o te vas para el lado de más paciente o más impaciente o más paciente, como que no te quedas mucho en la mitad. Sí. Oye, ¿cómo se pueden integrar estas experiencias y logros pasados que vamos, digamos que destapando en la revisión de vida para encontrar un sentido hoy, en nuestro momento actual, de continuidad y de coherencia? El hecho de explorar y reflexionar, que hemos estado comentando aquí, nos lleva a, de alguna manera, poder descubrir, ver, significar todas esas experiencias importantes, los logros que tuvimos, los desafíos, las relaciones, ¿no? Y esto me permite examinar cómo he ido evolucionando a través de los años y qué aspectos de mi identidad son realmente importantes hoy. Lo que decíamos hace ratito, ¿qué sí importa? ¿Qué sí importa? ¿Cuáles son esos valores que sí son? Porque los valores van cambiando, los valores que son no negociables en mi vida. No es una rigidez, es un estar alineada con eso, ¿no? La integración y la aceptación nos ayuda a integrar diferentes aspectos de la vida en esta narrativa coherente, significativa. Al ir revisando la historia personal, guiados por un terapeuta, podemos encontrar, como lo hemos dicho ya, estos patrones, lecciones aprendidas, fortalezas que nos van a llevar a aceptarnos, nos van a llevar a estar en paz con nosotras o con nosotros, ¿no? Reconectarnos con los valores, con la pasión. Todavía sigue la pasión aquí, ¿no? Podemos reconectarnos con esos valores que a veces se nos olvidan, no sé, o en el día a día como que no estamos muy conectados y muy conectadas, y es una verdad que cuando nos salimos de nuestros valores, cuando no estamos alineados con esa parte, no hay mucha felicidad, ¿no? Estas creencias, las pasiones fundamentales. La pasión de vida es para mí el fuego que nos lleva hasta el final y no debemos perderla nunca. Dijiste algo, ahorita me quedo con, rescato una frase que dijiste, guiados por un terapeuta. Sí. Una terapia de revisión de vida, lo ideal es hacerlo justo, acompañados con un especialista que justamente nos va a orientar en ese proceso y nos va a permitir, hasta como caja de resonancia, sí, ¿no? Como guía, etcétera, etcétera, para poderlo hacer de una mejor manera. Claro. Y que no se convierta de pronto en una autoflagelación. Sí, no, bueno, hacer, ¿no? Que es fácil caer en eso. Pero también es cierto que quienes, un primer abordaje puede ser que empiecen a hacerlo a nivel personal. No va a ser una terapia como tal. Claro. Pero sí va a ser un viaje interesante y a lo mejor ahí van a encontrar cosas que dicen esto de pronto no sé cómo manejarlo y es donde van a ver la necesidad de la guía terapéutica. Exacto. Si en un momento dado, porque vamos a encontrarnos con esas grandes piedras del camino, hay unas que podemos quitar, que podemos ver y decir, bueno, esto ya no es tan importante. Pero hay otras que sí, quizás andamos cargando por ahí cuestiones fuertes que me ha tocado ver en gente ya grande, ¿no? Que no soltaron y se murieron con eso. Entonces yo creo que ahí sí se necesita el acompañamiento de una persona con una preparación, ¿no? Que sea adecuada. Para no necesariamente puede ser una logoterapeuta, puede ser un guía espiritual verdadero, no un wannabe gurú que existen por todos lados, sino alguien que de veras te ayude a, sobre todo, a identificar esa parte de tu propósito de vida, de tu significado de vida. Que para mí eso es algo que si lo perdemos, vamos a vivir muy mal el tiempo que nos queda, ¿no? Para que quienes quieran empezar a caminar por esta avenida y antes de ir a un terapeuta, ¿les recomiendas, hay algunos ejercicios, actividades que les podrías recomendar para que vayan metiendo los pies en estas aguas? Claro que sí, mira, un ejercicio que me encanta. Hace mucho tiempo alguien me lo propuso, me dijo, si tú le pudieras escribir a tu yo más joven, ¿qué le dirías? Y eso está bien lindo, ¿sabes? Lo he visto inclusive en las redes sociales y me parece un ejercicio muy bonito, escribirte una carta a ti más joven y quizá en diferentes tiempos de tu línea de vida, ¿no? Y entonces le puedes compartir consejos, puedes ver qué le quiero decir, qué le podría ayudar, qué lección he aprendido que sería valiosa en ese momento, porque esta actividad te ayuda a reflexionar sobre el camino recorrido y todos los cambios que has experimentado a lo largo de tu vida.
¿no? Crear una línea de tiempo personal. Esto lo hicimos en algún taller de Sanando al Niño Interior y me encantó porque es como inclusive lo hicimos físicamente en el suelo con unos crayones, pero lo puedes hacer en un papel grande, puedes dibujar una línea de tiempo y en esa línea de tiempo hasta cierta edad hacia atrás, ¿no? Y escribir ahí mismo, a lo mejor puedes usar diferentes colores, decir, bueno, esta parte fue triste, ¿qué color le quiero poner? ¿Y qué lección aprendí? O sea, primero pones quizá los colores de diferentes etapas de tu vida, maybe el blue, ahí porque me sentía muy triste, o rojo porque estaba muy enojada, como no sé. Picasso, Cada etapa quien, azul. exacto. Y después con frases y palabras que te recuerden, sí, pasé eso, pero ¿cuál fue mi enseñanza? Como ir rescatando hasta esos momentos difíciles. Qué interesante, ¿no? porque al hacer eso, lo que vas a recordar o lo que vas a privilegiar es lo que está ahí, la impronta Eso, que está ahí. Exacto. ¿Y qué te trajo, no? Tú hablabas hace rato del árbol genealógico emocional y es así también, dibujar un árbol genealógico emocional. Que eso, bueno, son tus abuelos, tus padres, o sea, toda la gente que estuvo contigo que es significativa y poner ahí, por ejemplo, patrones emocionales. Mi mamá, pues a lo mejor era una persona, por un lado, muy sumisa, pero también era muy creativa, ¿no? O sea, como ir reconociendo quiénes eran ellos y cuál fue el legado que trajeron a tu vida. ¿Qué experiencias has compartido que influyeron en tu vida, ¿no? Esa parte te va a dar mucha claridad acerca de ti. El diario de gratitud. La gratitud, bueno, ya sabes que se habla muchísimo lo que hace en el ser humano y yo sí lo creo. A mí, Yo también. cuando me estoy quejando de algo que no falta en las mañanas, de repente digo, a ver, párate tantito y agradece. Yo tuve una experiencia muy fuerte hace muchos años, justo cuando dejé los corporativos, que estaba un poco perdida. Una maestra maravillosa que acaba de morir me mandaba al bosque a agradecer todos los días, porque me fui a vivir con ella a una casita del bosque, así literalmente, y me decía, te sales todas las mañanas al bosque y agradeces por 5 cosas que sí tienes. Y cuando termines, a ver si te quejas, ¿no? Y la verdad fue maravilloso. Fíjate que en un momento muy difícil, que de hecho se convirtió en como una depresión de casi 2 años, pero con todo y todo la navegué razonablemente, o sea, me decían, ¿cómo saliste hasta sin medicamento y nada? No. Exacto. Pero una disciplina que tenía era todas las mañanas. Sí. Cuando me despertaba, lo primero que hacía era buscar 3 cosas, agradecer 3 cosas. Agradecer 3 cosas. Y cuando estaba en la calle, siempre poniendo en perspectiva, eso a mí me ayudó mucho, porque iba en la calle y veía pues, lo que ves a veces en la calle y decías, esa persona tiene un problema. Tú esto lo puedes manejar. Claro. Esto no es más grave que eso. No, Sí. Porque de verdad, a veces nosotros como que maximizamos, no porque no sean importantes. No, claro, es importante y para uno es muy claro. importante, pero hay que poner en contexto y hay que ponerlo en su justa dimensión en el mundo. Pues claro. Somos una hormiguita, ¿no? Entonces, y los privilegios que tenemos, lo privilegiado que somos por el simple hecho de estar vivas, de poder decir lo que estamos, de estar haciendo lo que queremos hacer, o cada quien con su historia, ¿no? Entonces esa es una. Tú hablaste de esto hace ratito y ahorita te lo voy a compartir también, la entrevista con un ser querido. Sentarte con alguien y una entrevista reflexiva, ¿no? Puede ser un amigo cercano, tu pareja, alguien de tu pasado, alguien de tu vida, y simplemente preguntarse mutuamente sobre recuerdos compartidos, lecciones aprendidas juntos, ¿no? Y cómo se han apoyado a lo largo del tiempo. Eso me parece precioso. De hecho, lo voy a llegar a hacer con mi pareja. Se lo voy a proponer. Qué bonito, sí. Yo también le estaba oyendo. Sí, está lo voy a lindo. hacer con mis hermanos. Sí. Y con mis hermanos me encantaría, porque sí son seres con los que me he acompañado muchos años, ¿no? El collage de metas y sueños, un collage visual. Yo tengo una pared, como te digo, vivo en el campo, entonces hay una pared que estoy pintando de negro porque quiero hacer collage con gises, todos los días poner frases que para mí sean importantes, a lo mejor poner fotos de repente y luego quitarlas, poner otras más importantes, aspiraciones para el futuro, palabras, frases que te inspiren, que reflejen tus deseos más profundos y esas cosas que todavía quieres lograr en todas las áreas de tu vida. Y lo pueden hacer en una cartulina en también. Lo que tú quieras.